pero después en unos segunditos la vamos a confirmar. Periodismo anónimo. Periodismo anónimo. Hasta las 18. Con la conducción de Simón X. Estás escuchando Periodismo Anónimo. Bueno, te habíamos avisado. Vamos a hablar de la ley que regula las entidades financieras en la Argentina y nadie mejor para hablar de eso que Pablo Anino, que es licenciado en Economía, sabe un montón y le gusta hablar de estas cosas que en general en los medios no se hablan. Es así de dramático, así de feo. ¿Cómo te va, Pablo? Simón te saluda. Hola, buenas tardes, Simón. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por atendernos. A ver, contanos, ¿qué tipo de ley regula a las entidades financieras que operan en nuestro país? Bueno, actualmente la ley que regula las entidades financieras es una ley del año 1977, la ley 21.526. Se decretó esa ley en febrero del 77 en el gobierno de la dictadura de Videla. Bueno, y está en vigencia desde junio de aquel año, y es la ley que regula las entidades financieras, el funcionamiento bancario. Desde entonces, aunque hubo modificaciones parciales, en el núcleo central se mantiene aquella ley, y el núcleo central del cambio que propuso esa ley era pasar de que el sistema bancario y financiero promueva la actividad productiva, por decir algo, la actividad industrial, el desarrollo del país, a que el eje del sistema financiero esté en la ganancia del propio sistema financiero. Eso es uno de los núcleos centrales que pervive hasta el día de hoy. Bueno, y esa ley implicó una serie de desregulaciones en el sistema bancario que también pervive hasta el día de hoy. Tuvo como resultado, si uno lo quiere resumir, se concentró el sistema bancario en menos cantidad de empresas, se extranjerizó, está cada vez más en manos de capitales de otros países, sobre todo de las potencias económicas, de Estados Unidos, de las potencias europeas fundamentalmente, y se privatizó progresivamente en desmedro, por ejemplo, de sistemas de crédito cooperativos y demás que eran importantes en la posguerra en Argentina. No, igual, Pablo, no te preocupes en sintetizar, que vamos a tener tiempo para hablar de este tema, realmente lo amerita. Vamos a jugar a Fantino porque, a pesar de que claramente no es mi héroe periodístico, pero digamos, uno en la cabeza tiene la idea de que, vamos bien desde lo básico, tiene la idea que los bancos lo que hacen es capturar el ahorro de aquellos que lo tienen, lo guardan, les dan una ganancia en contraentrega y se lo prestan a todos aquellos que tienen proyectos, sueños, pero no dinero. Obviamente, a contraentrega de una ganancia razonable. ¿Eso pasa acá? Bien basiquito. ¿Pasa en nuestro país? Y pasa en una dimensión muy pequeña, digamos. Justamente en aquel momento el sistema bancario no era ideal, no era lo que yo pienso que debería funcionar, pero, por ejemplo, promovía el crédito hipotecario para la vivienda, ¿no? A largo plazo, para que uno pueda realizar el sueño, si se quiere, de la casa propia. Bueno, eso fue prácticamente liquidado en Argentina. Casi no hay crédito para la vivienda. Aparte que no hay crédito si una pyme quiere comprar una máquina, quiere, no sé, mejorar su sistema productivo, incorporar tecnología. Está prácticamente vedado el acceso a ese tipo de crédito en el sistema bancario argentino. Lo que sí da el sistema bancario argentino es crédito para consumo inmediato, aunque a veces sea para consumo de bienes durables. ¿Qué quiero decir? Te prestas para ir al supermercado, para comprarte unas zapatillas, para comprarte un jean, para comprarte un televisor, que puede ser un bien durable, una heladera, pero es crédito que no amplía la capacidad productiva del país, aunque a veces es necesario. Ahora, cuando uno lo ve de conjunto, ¿dónde está volcada la mayoría de los recursos que el sistema bancario capta? En gran medida están en el Banco Central. Es decir,
el sistema bancario ya no le presta tanto a la gente, sino que le presta crecientemente al Banco Central. ¿Esto para qué? Bueno, es medio extraño y tiene unos mecanismos económicos o financieros complejos detrás, pero es para inmovilizar dinero. El Banco Central le pide al sistema bancario esa plata para que esa plata no circule, para bajar la circulación monetaria en el país, y le paga a los bancos. Es decir, que cuando uno tiene, ponerle un plazo fijo y cobra cada un mes el interés, en realidad ese interés no lo consigue el banco con su actividad normal, como decís vos, que es la tradicional, que debería ser captar depósitos y prestar a gente que necesita para realizar sus sueños, sino que le presta al Banco Central. Entonces tiene como garantizado sus ingresos por préstamo de dinero a través de lo que le presta al Banco Central. Y decime, Pablo, es un mecanismo complejo, pero es así. Decime vos que sabés, voy con puro sentido común. ¿Se supone desde el llano, sí, como lego, que justamente una ley del Estado que regule las entidades financieras debería poner mínimos de dinero prestado a la gente para que se mueva la economía, ya sea que compre casas, como decías vos, o que compre cosas un poquito más durables que un jean? ¿Eso pasa en algún lado del mundo? Acá ya me dijiste que no. No, bueno, en Argentina quizás vivimos un extremo de cómo funciona el sistema bancario y financiero que no sirve para realizar ningún sueño. Aunque estarían dudas si en la historia del mundo el sistema bancario sirve para realizar algún sueño, pero evidentemente en algún momento histórico estuvo más vinculado a prestar para ampliar capacidad productiva, una pyme, una máquina, o para la casa propia, ¿no? Ahora, a nivel mundial cada vez es menos eso, pero no se llega a extremos como en la Argentina, que no existe crédito hipotecario. Por ejemplo, en Chile, que es un país donde tiene todo el peso de la ofensiva neoliberal y de la liberalización económica, que la ley de entidades financieras en Argentina se modificó en la dictadura con ese espíritu liberal o neoliberal. Bueno, en Chile el crédito hipotecario es importante, es caro, no es para todo el mundo, pero una parte de los recursos bancarios van al crédito hipotecario para que la gente pueda acceder a la vivienda con límites, con todos los problemas que pueda tener. Lo mismo sucede en Estados Unidos, no sé, o en Europa. No es eso generalizado en América Latina y en todo el mundo, pero sí no ocurre lo que ocurre en Argentina, pero de todos modos el sistema financiero mundial se reformó. Lo que pasó en la Argentina en la década del 70 y perdura hasta hoy con leves modificaciones, fue un proceso global, ¿no?, de liberalización y de mayor poder del sistema financiero a escala global, un sistema financiero que esto también tiene cierta complejidad económica, pero a nivel mundial, y eso en Argentina es evidente, desde los 70 hasta ahora cayó el poder de compra del salario. La gente vive peor, cada vez hay más pobres, hay más desigualdad. Entonces el sistema financiero trata de compensar con eso, con un consumo relativamente ilusorio, que es el consumo con la tarjeta de crédito, ¿no?, con los préstamos que dan personales, etcétera. Es decir, uno consume endeudándose y no en base a los ingresos que tiene. Y eso después, bueno, conforme pasa el tiempo, alcanza un límite y después uno queda endeudado. Bueno, pero ahí es lo que ocurre a nivel global, y en Argentina se vive como un extremo. Me das un pie importante también, porque el uso de tarjetas de crédito es terrible en cuanto a las tasas que se utilizan después para aplicárseles a los saldos pendientes. ¿En otros países hay algún límite para esas tasas? Entiendo que acá no. Corregime. No. Acá ahora hay un límite. El Banco Central fija topes máximos y demás, pero esos topes máximos son muy altos. No solo que son muy altos, ahora está en el 70 y pico por ciento, 80%. Claro. El 80 y pico por ciento la tasa de interés máxima, pero eso hay que agregarle que después los bancos le suman IVA, que eso lo reclama la AFIP. Hay otros impuestos como el que estuvo en la ciudad de Buenos Aires, más los cargos que el banco impone como comisiones por mantenimiento de la cuenta de la
de la tarjeta de crédito, etcétera, 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 que llevan el costo financiero total a una tasa de interés anual que en algunos casos ronda el 160, 170, 150. ¿Y hace cuánto que está ese límite, Pablo? ¿Hace mucho? No, hace algunos años, en algún momento el macrismo lo desregularizó más, después el gobierno de Frente de Todos trató de ponerle cierto tope, pero bueno, el espíritu de la reforma de la década del 70, de aquella ley 21.526, es la desregulación de las tasas, por lo cual el Banco Central tiene dificultades por la propia regulación, digamos, que le impide hacer política en el sistema bancario de forma más amplia como lo hacía previo a ese cambio, ¿no? Y eso también en el mundo con más o con menos está liberalizado, digamos. No es que hay algún sistema bancario ideal en el mundo. Yo tampoco soy especialista en el sistema bancario del mundo, conozco un poco del sistema bancario argentino, pero el espíritu es ese, que tengan los bancos libertad, y eso tiene muchas expresiones. La crisis bancaria, la crisis mundial de 2008 empezó con una crisis del sistema bancario financiero estadounidense y del español y de Gran Bretaña, justamente por la liberalización que por ejemplo, ahí es contradictorio, porque esa liberalización les permitió que mucha gente acceda a la casa propia con créditos hipotecarios, ¿no? En Estados Unidos, en Gran Bretaña, en España, en otros países de la Unión Europea, pero eso se hizo imponiéndole a la gente condiciones que por un momento parecían muy favorables, y cuando los bancos decidieron cambiar las condiciones, también en sintonía con las políticas de los bancos centrales de esos países, esa gente no pudo pagar y terminó en la calle. Es decir, que no, con sus particularidades, el elemento común que uno ve a todo el mundo es un mayor poder del sistema bancario y financiero a escala global, en detrimento de las condiciones de vida, en detrimento de un sistema crediticio más orientado a la producción. Eso, digamos, uno podría después buscar ejemplos por el mundo, pero eso es como el factor común que no es. Bueno, a ver, continuemos entonces con un poquito más de detalle de la síntesis, con la síntesis con la que habías arrancado. A ver, entonces, lo que permitiría caracterizar el sistema bancario argentino sería... Bueno, por un lado, bueno, esta liberalización general que tuvo algunas mini reformas en los últimos 40 años, pero el espíritu ese se mantiene, mayor liberalización. Eso hace que los depósitos bancarios y la política crediticia estén en manos de los bancos, fundamentalmente de los bancos privados, en detrimento del poder estatal para establecer una política crediticia, ¿no? Después, otro elemento que surgió, como te mencionaba al principio, es que progresivamente se fue privatizando el sistema bancario. Bueno, eso empezó en los 70, pero en los 90, durante el menemismo, se vio la privatización de la mayoría de los bancos provinciales también, ¿no? Desde el famoso privatización del Banco Santa Cruz en manos de la familia Eskenazi, los fondos que todo el mundo se pregunta dónde fueron a pagar los fondos de Santa Cruz, etcétera, de las privatizaciones de YPF y de los bancos, pero eso fue progresivamente un fenómeno que incrementó el peso del sector privado en detrimento del sector público. Otra cosa que se vio fue la extranjerización, ¿no? La venta de bancos que estaban en manos nacionales a capital extranjero, es decir, concentración del sistema, privatización del sistema y mayor peso del capital extranjero, un sistema crediticio que actúa en detrimento del sistema productivo y en favor del crédito al consumo. Decime, Pablo, si no le prestan plata a las empresas y a la gente, ¿qué hacen los bancos con la plata? ¿Qué ganan? Y la plata que ganan y la plata que tienen de depósito. Gran parte, como te decía antes, la ganan con las LELIQ, que es una letra, es un instrumento financiero que emite el Banco Central. El Banco Central emite una deuda, y la plata que tienen los bancos, no sé, el HSBC, el Banco Francés, el Banco Santander, el Banco Provincia, el Banco Nación,
de nuestros salarios, de nuestros plazos fijos, en nuestras cajas de ahorros, etcétera, lo colocan al Banco Central. El Banco Central les paga una tasa de interés y con esa tasa de interés para que no circule en plata. ¿Cuál sería la ventaja de que no circule dinero? ¿Cuál sería? Perdón, te escuché. La ventaja de que no circule dinero, eso que estaría detrás de la intención del Banco Central de captar esos fondos para que no circulen. Bueno, eso tiene detrás una teoría monetaria que supone que menor circulación monetaria es una política contractiva y que favorece la disminución de la inflación. Eso entonces digo, es lo que está detrás. Todo lo que hacen los bancos, yo sé que hay matices, porque obviamente voy a tirar frase corta, nunca las frases cortas terminan describiendo realidades complejas, pero digo, a grosso modo, lo único que están haciendo con la plata que captan de la gente es dársela al Banco Central para demostrarle que no van a generar inflación. O sea, no están generando ningún tipo de ventaja para nadie, salvo para ellos. Sí, supuestamente los bancos tienen una función de creación de dinero, o sea, cuando el banco presta para comprar una casa, por ejemplo, crédito hipotecario, para comprar una bicicleta, etcétera, crea dinero, pues esa plata vuelve al banco y después la vuelve a prestar y así sucesivamente, aunque hay encajes en el medio y demás, que hacen, bueno, en todo ese proceso el banco actúa como creador de dinero. Al prestarle al Banco Central se anula ese circuito de creación de dinero por parte del banco, de los bancos privados o los bancos públicos, y supuestamente eso es una herramienta para combatir la inflación. Eso fracasó porque durante el macrismo, por ejemplo, disminuyó mucho la circulación de dinero, incluso se fijaron metas de emisión monetaria cero y la inflación se fue a la nube. No, totalmente. El gobierno aplicó políticas restrictivas con la asunción de Sergio Massa y la inflación se fue al 100%, entre otras cosas porque el Banco Central tiene que emitir plata, porque a fin de mes vienen los bancos y dicen, mira, te compré el LELIQ, me debes tanta plata de capital más los intereses. Entonces los intereses hacen que lo que se quería evitar, que era que circule más dinero, el pago de intereses hace, por el contrario, que se ponga más dinero en circulación y el Banco Central tenga que emitir cada vez más deuda. Y decime, es un círculo vicioso. Los intereses de las LELIQ, si lo pronuncié mal, vos me corregirás, ¿son generosos o son razonables? Sí. No, siempre, por lo general, están por encima de las tasas que los bancos nos pagan a nosotros, por ejemplo, por un plazo fijo. Ahora no me acuerdo, pero deben estar en 75, 76, 76. Pero siempre es más que lo que ellos nos pagan a nosotros. Sí, porque ese es el negocio de los bancos. Pagar menos por sus pasivos y cobrar más por sus activos, ¿no? Es lo que llaman la brecha de tasas, digamos. Sí, eso a priori no me molesta. Si fuera razonable, me parecería bien que todos ganen por lo que hacen. El tema es que sea razonable, ¿no? Y aparte que sirvan para algo, que generen algún movimiento. Ahora el rol que tienen es cortar justamente el rol de emisores de dinero, que en última instancia es cortar el crédito. El crédito está muy limitado en Argentina y el crédito que existe, que se da las tarjetas de crédito, préstamos personales, tiene tasas exorbitantes, ¿no? Entonces, justamente porque compiten con las tasas de la LELIQ, tienen que pagar, si no, para el banco es más seguro comprar la LELIQ del Banco Central que prestarte a vos, que no sabes si le vas a devolver tu préstamo personal porque depende de tus futuros ingresos, que no los tenés garantizados, ¿no? Y tu opinión como economista, digo, porque viste cómo es esto, a uno le surgen sensaciones, opiniones, pero al fin y al cabo, sin conocimiento, todo termina en la nada. Pero ese intercambio entre las LELIQ y de las LELIQ a través de las LELIQ entre el Banco Central y los bancos privados suena negociado. Es un negocio para los bancos, porque es un negocio seguro, digamos, sin riesgo. Yo dije negociado igual, no negoción. Que suena parecido. Puede decir que tiene elementos de negociado, por ejemplo, y está cargado de la política también, ¿no? Recientemente el Banco Central
coloca cada vez más crecientemente, por ejemplo, deuda en bancos públicos. Eso ocurre, o ocurre también con la deuda del Tesoro, del Ministerio de Economía. El Banco Central y el Ministerio de Economía formalmente son autónomos, o el Banco Central formalmente es autónomo del Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía también, como tiene déficit, coloca deuda, y coloca crecientemente deuda en bancos públicos, en organismos públicos como ANSES, PAMI, en municipios. Bueno, ahí está todo mezclado, ¿no? Entre la colocación política y los negociados, ¿no? Y eso ocurre con todas las operaciones financieras. Bueno, de hecho, Massa ayer anunció que va a hacer una recompra de títulos de la deuda pública argentina en dólares, y los títulos habían comenzado a subir su cotización en los días previos, por lo cual algún amigo de Massa o algún amigo del equipo económico tenía información de que eso iba a ocurrir y compró los títulos con una cotización baja para aprovechar la suba de la cotización. De todo eso, como el sistema bancario tiene el secreto bancario, que no se puede saber los detalles de las operaciones, y eso está cubierto por ley, también es una herencia, si quiere, de la dictadura, no hay pruebas, pero tampoco hay dudas, digamos. Claro. Bueno, a ver, ya estamos cerrando la charla, lamentablemente. Decime qué es lo que se te ocurre a vos como una manera idílica, al menos, de cortar con esto y que los bancos le puedan servir un poquito más a la gente. Sí, yo, bueno, eso te voy a decir de una perspectiva, si se quiere, de izquierda, marxista. Yo creo que el sistema bancario es un sistema de robo a los ingresos de la mayoría, y debería ser nacionalizado y estar bajo gestión de los trabajadores, y que haya una política crediticia que esté orientada fundamentalmente, por ejemplo, en un país que tiene un déficit habitacional tan grande, a garantizar la vivienda mediante el crédito hipotecario para todo el mundo, por ejemplo, para que la gente se pueda ir de vacaciones de manera accesible, con créditos baratos, o que pueda hacer mejoras en su casa, no sé, realizar los sueños, como vos lo pusiste en palabras al principio. Creo que debería estar orientado a eso, y para que eso ocurra requiere que esté en otras manos. En las manos actuales me parece que es imposible. Sí, porque aparte si lo juntamos con otras charlas, otras cosas que nos fuiste enseñando con el tiempo, cuando hablamos de fuga de capitales, También por lo que están contabas, los bancos ahí detrás de la fuga de capitales. claro, que se evapora a través de los bancos. Entonces digo, si lo único que hacen es evaporar, fugar capitales y comprarle LIC, estamos en el horno. Sí, es un negocio perfecto. Sí, sí. O un negociado perfecto, como decías vos. Sí, totalmente. Bueno, querido Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas charlado con nosotros, y bueno, charlaremos muchas veces más en el futuro. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, Simón, muchas gracias a toda la producción y a la audiencia. Por favor, que estés muy bien. Un abrazo. Bueno, divino. Para sacarnos de encima, viste que somos un collar de sifones de verdad. Juan, creo que te va a preparar un temazo de un grupazo.